ese momento indicado, en el cruce del camino, como dice el verso siguiente, el 27, dice que entonces él se levantó y fue. Y dice que sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Ustedes saben que Felipe estaba en Samaria. ¿Y por qué estaba en Samaria Felipe? Porque había sido expulsado junto con otros cristianos de Jerusalén por motivo de la muerte de Esteban. Hubo una gran persecución y uno de los que fue expulsado fue Felipe. Pero Felipe fue a Samaria y estuvo predicando el evangelio ahí en Samaria. Muchos se convirtieron, pero ahora se le presentó un ángel del cielo y dijo: mira, Felipe, tengo además otra misión para vos. Y esto es algo muy importante porque Dios quiere que nosotros, los cristianos, estemos siempre en misión. Nuestra vida tiene que ser una misión. Nosotros tenemos que estar continuamente sirviendo a Dios para transmitir el evangelio de salvación a otras personas. Y Felipe era una persona que estaba bien dispuesta para servir a Dios. Por eso un ángel del cielo lo buscó. ¿Por qué un ángel lo buscó a Felipe? ¿Qué veía Dios en Felipe que lo buscó un ángel para darle una misión? ¿Qué veía en Felipe? ¿Un cristiano? ¿Un misionero? ¿Qué más veía Dios? ¿Por qué lo eligió a Felipe para cumplir con esta misión? Estaba dispuesto a hacer lo que el Señor le decía. ¿Qué más? Aquí estamos, las condiciones de un misionero. Podríamos titular a esta sección. Condiciones de un misionero. Una persona llena del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, de sabiduría. Una persona consagrada a Dios. Una persona que vivía de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Porque Dios no puede utilizar a alguien que vive en pecado, ¿sí? Uno tiene que consagrarse a Dios para que Dios te pueda utilizar. Y Felipe fue elegido por Dios y le encomendó una misión. Y dijo: bueno, tenés que caminar, camino a Gaza. Estaba bastante lejos Gaza, ¿sí?, de Samaria, más de 70 kilómetros, ¿sí? Más de 70 kilómetros. O sea, de Jerusalén a Gaza, 70 kilómetros. Samaria estaba más arriba de Jerusalén, o sea, bastante más. Dice, por ese camino. Y nos dice acá, el verso 26, que ese camino era ¿qué? Desierto. Encontrarte justo a alguien en el desierto. Realmente tiene que ser providencia de Dios. Pues si Dios te manda a decir, mirá, andate ese camino acá en Villagoy, viste que cruza el campo allá, que no anda nadie. Bueno, anda ahí a tal hora, en tal momento que te voy a dar una misión. Señor, ahí en ese camino, desértico. Bueno, si el Señor lo dice, si el Señor te manda, ¿qué hay que hacer? Hay que ir, ¿o no? ¿Y qué pasó? Felipe fue y se encontró que justo, causalidad, ¿sí?, que venía en el carro el tesorero principal de la reina de Etiopía. Nada más ni nada menos que el tesorero de la reina de Etiopía. Qué lástima que no nos dice el nombre. Yo hubiese querido saber el nombre, ¿no? Pero no lo tenemos aquí al nombre. Un hombre sumamente importante, un cargo, era el tesorero, el ministro de Economía, diríamos hoy, ¿no? El ministro de Economía de Etiopía. Aquí había ido a Jerusalén. Dice el verso 27 que fue a Jerusalén para el fin del verso 27. ¿Qué dice? Para adorar. O sea,
que creía en Jehová, creía en el Dios de Israel y viajó desde Etiopía a Jerusalén. ¿Saben cuántos kilómetros hay aproximadamente? 4.000 kilómetros. 4.000 kilómetros en carro. ¿Cuánto tardas en auto? 4.000 kilómetros. ¿Cuánto se tarda más o menos? ¿Cuánto? 4 o 5 días. Bueno, ¿a qué velocidad? Bueno, sacar los cálculos, ¿no? En carro, y que los caminos eran pedregosos, ¿no? Que era en carro, pero había que ir despacito. Estamos hablando de un viaje cerca de un mes, cerca de un mes. Semejante viaje hizo este ministro de Economía de Etiopía para ir ¿a qué? A adorar a Jehová, el Dios de Israel, porque creía en el Dios de Israel. Y no iba solo, iba con todo un séquito que lo acompañaba, ¿sí? Seguramente guardaespaldas, ¿sí? Soldados que lo acompañaban, que lo cuidaban. Y él fue solamente para adorar. Fíjense el amor que tenía por Dios de hacerse 4.000 kilómetros, un viaje realmente tedioso, bajo el frío, bajo el calor, porque el carro no tenía aire acondicionado, ¿verdad? Peligros y las incomodidades que representa un viaje, ¿sí? Tenés que bañarte, tenés que ir al baño, tenés que... No, bueno, se aguantó un viaje de 4.000 kilómetros porque deseaba, anhelaba ir al templo de Dios. ¿Nos cuesta ir a la iglesia? ¿A cuánto está tu casa de la iglesia? ¿Cuántos kilómetros? Algunos están cerquita, ¿no? Ni kilómetros llegan. 2 cuadras. A 2 pasos. Si tenés que hacer 4.000 kilómetros para venir a adorar a Dios, ¿lo harías? Qué bárbaro, ¿no? Qué amor, qué compromiso. Y Dios vio el corazón de este hombre. Un hombre que anhelaba conocer más acerca de Dios. Y Dios eligió a Felipe para llegar a esta persona. Eligió, fíjense, Dios eligió un mensajero que está dispuesto, que está consagrado a Dios, dispuesto a dar el mensaje. Y Dios elige a una persona que quiere recibirlo y hace que esas dos personas se encuentren. ¿Cuántas personas hoy necesitan conocer a Jesús? Elena de White dice que hay cientos y miles de personas que están clamando en sus hogares para que la luz de Dios, la verdad de Dios, se derrame en sus vidas, que anhelan llegar al conocimiento de la verdad, el conocimiento del Dios verdadero. Y Dios está buscando ¿qué? Obreros, mensajeros, que estén dispuestos a llevar ese mensaje. Dios solamente puede utilizarte si vos estás dispuesto y consagrado. Si no, Dios no puede utilizarte. Pero si estás dispuesto, Dios te va a llevar para encontrarte ¿con quién? Con alguien que esté necesitando del mensaje. Hoy preguntaba en la escuela sabática, ¿no? O mejor dicho, comentaba. Es decir, ¿por qué tenemos tan pocos estudios bíblicos? Si tenemos personas continuamente que nos encontramos, ¿cuántas personas nos encontramos en el día a día? Nos cruzamos. ¿Será que acá en Villaguay se terminaron las personas que están interesadas en estudiar la Biblia? ¿Ya nadie quiere estudiar la Biblia? ¿Cuántas personas estarán interesadas en conocer la verdad en Villaguay? ¿Cuántos habitantes tiene Villaguay? 60.000. ¿No hay nadie que quiera estudiar la Biblia? ¿Habrá alguna persona sincera que está anhelando, buscando la verdad? Y si
no hay estudios bíblicos. ¿Cuál es el problema? ¿Será que nosotros quizás no estamos orando y pidiéndole a Dios que, así como el ángel guió a Felipe, nos guíe también a nosotros a buscar esas personas, a encontrarlas, que nos muestre? Bueno, ahí nos dice el texto que había ido a Jerusalén para adorar a Dios. Y el verso 28 dice que volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Además de querer conocer la verdad, era una persona que tenía la Biblia. En ese tiempo era muy difícil conseguir copias de los escritos bíblicos porque, bueno, había pocos, eran escasos, y si vos querías la copia de un escrito, de un libro de la Biblia, tenías que pagar mucha suma de dinero. ¿Por qué? Porque la copia se hacía a mano y no la hacía cualquiera. No es que yo, a ver, dame que yo la copio. No, no. Había personas dedicadas exclusivamente a esto, que eran los escribas. ¿Sí? Los escribas. Y estas personas dedicaban su vida solo a esto, porque era algo sumamente sagrado copiar un texto revelado por Dios. A tal punto que si ellos se equivocaban copiando, se equivocaban en una letra, tenían que tirar todo el rollo y empezar todo de nuevo. Miren con qué exactitud copiaban. Y es así que hoy en día tenemos varios manuscritos de la Biblia que realmente son iguales a los que tenemos hoy en día, ¿no? A nuestra Biblia. ¿Por qué? Porque Dios preservó que el texto sea guardado. Entonces, volviendo aquí al etíope, tenía el libro de Isaías. No sabemos cómo lo consiguió, seguramente lo compró, tenía contacto ahí con los escribas, que quiero un libro de Isaías, te lo encargo, ¿cuánto vale? Y vale mucho. Bueno, no importa, yo quiero un libro de Isaías. Lo compró y lo estaba disfrutando en el viaje. ¿Vos estás leyendo la Biblia? ¿Sos de leer la Biblia? ¿De disfrutar cada momento con la palabra de Dios? Qué bueno que en el tiempo de este eunuco no había celulares, ¿no? No había Facebook, no había TikTok, no había Instagram, ¿no? Entonces, ahí es como que tenían más tiempo para leer la Biblia. ¿O no? Y ahora, con la tecnología, a veces la tecnología tiende ¿a qué? A reemplazar el tiempo que tenemos que dedicarle a Dios. ¿O no? Este hombre venía disfrutando. ¿Disfrutás vos de leer la Biblia? O decir, tengo que leer la Biblia. Tengo que leer la Biblia. Qué tedioso leer la Biblia. ¿O realmente lo disfrutás? Anhelás conectarte con Dios mediante la oración y el estudio de la Biblia. Este etíope realmente disfrutaba. Iba en el viaje y el carro se mueve, ¿no? Tenés que, ¿no? Saltando los pozos, los animales, los caballos, me imagino caballos, ¿no? Y él iba leyendo así, ¿no? Leyendo, yo no podría, yo me descompongo, ¿no? Me hace mal leer en movimiento. Pero hay algunas personas que pueden. Y hay que estar realmente queriendo leer cuando estás, digamos, un viaje medio incómodo, ¿no? El carro se mueve y vos querés ir leyendo. ¿Por qué? Porque realmente quería conocer a Dios. Y nos dice ahí, el verso 29, que el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseña? ¿Cómo podré entender si alguien no me enseña?
Y yo te pregunto, ¿querés ser instrumentos de Dios para enseñar la palabra a otros? Hay mucha gente que quiere entender, pero no puede entender porque no hay quien les enseñe. ¿Y cómo le van a enseñar si no nos ponemos en las manos de Dios para hacer esos instrumentos? ¿Quién le va a enseñar a esa persona? Bueno, tenemos que ser nosotros, ¿verdad? Y él dice, ¿cómo voy a entender si nadie me enseña? Y entonces dice que rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Y me llama mucho la atención esta palabrita, rogó. Dice, rogó a Felipe. A ver, era una persona desconocida. Se te junta alguien a tu automóvil y te pregunta, ¿entendés lo que lees? Y no, ¿cómo voy a entender? ¿Querés que te enseñe? Y no te conozco. No, ¿cómo te voy a hacer subir a mi automóvil si no te conozco? Podría haberle dicho. ¿Cómo te voy a hacer subir a mi carro? No, está bien, gracias, te agradezco. Pero dice que le rogó, no solamente le pidió, sino que le rogó. Evidentemente, este eunuco etíope vio en Felipe algo especial. El Espíritu Santo tocó al etíope y puso en su mente la impresión de que aquella persona que estaba ahí era un mensajero de Dios. Porque la obra es de Dios, hermanos, no es nuestra. Nosotros somos colaboradores de Dios. Si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Dios va a impresionar la mente y el corazón de los receptores del mensaje para que nos abran las puertas del hogar y podamos enseñarles la palabra. Es un milagro de Dios, es otro milagro de Dios. Y este etíope, el tesorero de la reina, le ruega a este desconocido que suba a su carro, le ruega. Y sí, a ver, en el medio del desierto no había nadie, estaban ellos dos. Bueno, evidentemente el etíope entendió también que la providencia de Dios había hecho que esté este hombre ahí. ¿Y qué pasó? Dice que venía leyendo al profeta Isaías. El verso 32 dice que el pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Isaías 53. Profecía que habla de la muerte de Jesús. El etíope estaba leyendo una profecía sobre Jesús. ¿Casualidad o causalidad? ¿Casualidad o causalidad? Les pregunto a ustedes. Fíjense cómo Dios tenía todo, ¿no? Le dice a Felipe, Felipe, bajá, andá allá, por este camino vas a encontrar a alguien. Por otro lado, el Espíritu Santo le dijo al etíope, mirá, agarrá el rollo de Isaías, abrilo, que te quiero mostrar un texto. Y el Espíritu Santo fue preparando en ese transcurso de tiempo antes del encuentro con Felipe, lo fue preparando al etíope. El Espíritu Santo le dijo, mira, abrí el rollo y abrilo un poquito más, porque habría que enrollarlo de un lado y abrir del otro, enrollar de un lado, abrir del otro. No era como hoy en día la Biblia así, ¿no? Y el Espíritu Santo lo guió justo a Isaías, capítulo 53. Que en ese tiempo no estaba dividido por capítulos así, era todo un rollo continuo, ¿eh? Peor todavía para encontrarlo. ¿Quién lo guió a leer justo eso? Fue el Espíritu Santo. Porque Dios hace las cosas perfectamente.
Y Dios obra tanto en la persona que va a recibir el mensaje preparándola, como en el mensajero para guiarlo a dar el mensaje. Y esto es muy lindo, porque alguien dijo alguna vez que Hechos de los Apóstoles tendría que llamarse los Hechos del Espíritu Santo. Y realmente es así, ¿no? Los Hechos del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo obraba en el mensajero y en el que iba a recibir, y los une en el momento indicado para darles el mensaje. Y estaba leyendo esta profecía de Jesús que decía que Jesús iba a morir y dar su vida por nosotros. Y dice el verso 34 que respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Claro, el etíope, el tesorero de la reina Candace, no entendía de quién hablaba la palabra. Y nos dice el verso 35 que entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Comenzando desde esta escritura, es decir, evidentemente le citó algunas otras partes de la Biblia, pero comenzó desde allí y le habló de Jesús. Le explicó que esa profecía señalaba al Mesías. Y ese Mesías que iba a dar su vida para salvarnos, que iba a cargar con nuestros pecados, que iba a morir por nosotros, que iba a ser molido por nuestros pecados, nos daría la posibilidad de vivir eternamente junto a Él. Mediante la fe en Él, podemos recibir ahora el perdón de todos nuestros pecados y una vida nueva. Y le habló de esto. Y le habló de Jesús, que Jesús estuvo acá en la tierra, que ese Mesías ya vino, le dijo. Este Mesías yo lo conocí personalmente. Este Mesías resucitó y lo vimos resucitado y ascendió a los cielos y pronto vendrá a buscarnos. Yo no sé, hermanos, cómo le habrá hablado realmente Felipe, pero lo cierto es que el Espíritu Santo obró de una manera poderosa, porque este hombre inmediatamente acepta a Jesús como su Salvador, como el Mesías, como el Salvador del mundo, y le entrega su vida a Jesús, a alguien que había escuchado quizás había escuchado algo, quizás, no sé, pero muy probablemente haya sido la primera vez. Pero creyó. Y hoy comentamos en la escuela sabática, ¿no? Es un milagro creer en Jesús, aceptarlo sin verlo. Es un milagro. ¿Por qué? Porque es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone la convicción en el corazón de cuando uno se confronta con la palabra de Dios, uno entiende y percibe que la palabra de Dios es justamente palabra de Dios y que lo que dice es verdad. Y es por eso que este etíope tenía la palabra de Dios como verdad. Y esta profecía encajaba perfectamente con lo que le había pasado a Jesús. Y creyó que Jesús era el Mesías. Yo no sé cuánto tiempo habrá tardado este diálogo, no nos dice el texto. Pero fue un estudio bíblico intensivo, podríamos decir. Y aceptó. ¿Y qué dice ahí? El verso 36 dice que yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es decir, el etíope le pide bautismo a Felipe. Felipe ni siquiera llegó a ofrecerle, ¿no? Ni siquiera llegó a ofrecerle. El etíope dice: mira, acá, ahí para en el carro. Acá hay agua. ¿Hay algo que impida que me pueda bautizar? Seguramente Felipe habrá abierto los ojos sorprendido. Decir, bueno, le termino de hablar de Jesús y ya se quiere bautizar. ¡Wow! ¡Qué milagro! ¡Qué milagro!
¿quién iba a decir que este tesorero de la reina Candace iba a tener tanta buena disposición para entregar su vida a Jesús en una primera charla? ¿Quién lo hubiese dicho? Yo no lo hubiese creído realmente, ¿no? Que no, a una persona de tan alto rango, una persona calculadora, porque para ser tesorero tiene que ser contador, y el contador se destaca por ser todo matemático, calculador, pensar todo, los pros, los contras, cero impulsividad, ¿no? En cuanto a los cálculos, ¿sí? Y entonces él calcula todo. Entonces dice, bueno, voy a ver si me conviene, quizá más adelante, déjamelo pensar, déjamelo pensar. Pero resulta ser que esta persona acostumbrada a sacar cuentas y a ver los pros y los contras de cada cosa y a no tomar decisiones apresuradas, acá tomó una decisión, podríamos decir apresurada, entre comillas. Y no solamente que tomó una decisión rápido, sino que tenía una urgencia. Hizo parar el carro cuando vio agua suficiente para bautizarse y le preguntó, ¿hay algo que me impida que me bautice? Qué bárbaro, ¿no? Cómo el Espíritu Santo obra. Y Felipe, ¿qué le dijo? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice que mandó parar el carro, dice parar el carro, descendieron ambos al agua, dice el verso 38, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Dice que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y al pasar anunciaba el Evangelio. ¿En dónde? En todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Lo bautizó y desapareció Felipe. ¿Sí? Lo trasladó, el Señor lo trasladó, lo hizo desaparecer acá y lo hizo aparecer en otra ciudad. Y nunca más lo vio, dice. ¿Cuántas personas por ahí podemos hablarle de Jesús, entregarle un libro, decirle alguna palabra y no sabemos el efecto que eso puede generar, ¿no? Quizás no la vamos a ver más en esta tierra. Pero qué lindo va a ser cuando nos encontremos con esas personas en el cielo y nos digan, gracias a que vos me regalaste un librito, gracias a que me diste el versículo o la palabra justa que necesitaba, yo busqué a Dios y entregué mi vida a Él.